Así Prensa, la cual es la más importante y más visitada en línea en el idioma español y portugués. También es contribuidor del National Catholic Register y es conductor y comentarista de varios programas en la red EWTN, como el programa Cara a Cara. Sus columnas se enfocan en la Iglesia en América Latina, al igual que el impacto del crecimiento de la población hispana en la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Alejandro es profesor perpetuo y es miembro de la Sociedad Católica Sodalicio de Vida Cristiana en Denver, Colorado. Familia, fundamento para la Iglesia y el mundo. Nos compartirá cómo la familia juega un rol importantísimo en la civilización actual, no solo desde la perspectiva cristiana, sino también sociológicamente. ¿Cuáles son los desafíos hoy en día y cómo poder afrontarlos? Sin más preámbulo, demos la bienvenida a nuestro gran amigo Alejandro Bermúdez. Muchas gracias. ¿Se escucha bien el micrófono? Ok, gracias. Miren, me han pedido que hable de este tema tan importante que es el tema de la importancia que tiene la familia. Y conforme los jóvenes dejan de ser jóvenes, van entendiendo más cuán importante la familia es. Muchas veces de jóvenes no entendemos porque damos por descontado el bien y el beneficio de la familia. Pero el valor de la familia no solamente es importante, sino que es indispensable que nosotros estemos en la capacidad de entenderlo, proclamarlo y defenderlo. Yo vengo del estado de Colorado. Como saben ustedes, el consumo de marihuana recreativa es legal en Colorado. Y el Estado está muy contento por el dinero que entra en los impuestos por el consumo de marihuana. Pero yo trabajo en un ministerio de atención a los sin techo, a los homeless, y el número de gente joven homeless que tenemos ha crecido mucho, y este invierno que estamos terminando ha sido el que más número de homeless fallecidos, muertos, hemos tenido en Colorado, ¿no? Y en parte es porque muchos jóvenes han venido creyendo que porque la marihuana es legal, Colorado va a ser una especie de paraíso donde van a resolver sus problemas porque van a poder encontrar un trabajo y al mismo tiempo fumar marihuana, ¿no? Entonces, en Colorado, la semana pasada, me reunía con un amigo mío que es mexicano-americano, hijo de jaliscienses. Él nacido en Colorado, y él es un gran católico, tiene 6 hijos, y es una persona muy exitosa también en el trabajo. Él trabaja para una agencia financiera manejando fondos de personas que se van a retirar y que tienen recursos económicos y quieren, digamos, retirarse y vivir de sus rentas. Y este amigo me decía que él no esperaba que alguna gente, algunos de sus clientes, le cuestionaran el hecho de tener 6 hijos. O sea, ¿qué tiene que ver el trabajo, digamos, con los hijos? Pero esta es la manera como algunos clientes lo cuestionaban. Decían, mira, cuando tú estés viendo mis inversiones, estés viendo mis documentos, y dónde va mi dinero, ¿estás seguro que no vas a tener uno de tus niños interrumpiéndote, jalándote mis papeles, escribiendo con una crayola encima de documentos, ¿no? Es decir, un prejuicio como si es que el hecho de tener hijos fuera
contrario a las habilidades profesionales, o fuera un enemigo de las habilidades profesionales. Y se ha encontrado con otros casos peores. Alguna persona le ha dicho, mira, yo prefiero no trabajar contigo, prefiero trabajar con otro agente financiero, porque no quiero apoyar, discrepo, estoy en desacuerdo con tu forma irresponsable de vivir, porque tener tantos hijos es malo para el medio ambiente, ¿no? O sea, tener tantos hijos es malo para la naturaleza, ¿no? Entonces, es curioso porque esto coincidió con algo que pasó la semana pasada también en Colorado. En Colorado, el high school wrestling, ¿no? La lucha libre escolar, está unificada, hombres con mujeres. Y como consecuencia de esto, de la unificación del wrestling, es parte de la convicción de la ideología de género que hombres y mujeres son iguales. Como consecuencia de esto, los hombres siempre ganan. Obviamente el puesto número 1, 2 y 3 van a ser de varones, y eso termina afectando a las mujeres. ¿Por qué? Porque esos puestos no solamente te permiten ganar y obtener un trofeo, sino que influyen en las becas, ¿no? Los scholarships que vas a recibir después para ir gratuitamente a determinadas universidades. Entonces, la semana pasada, un muchacho de Colorado Springs, que es una ciudad que está al sur de Denver, de una academia cristiana, decidió renunciar, ¿no? O rendirse, dar forfeit, una de la pelea que tenía con una chica, porque le parecía incorrecto tener el tipo de contacto que la lucha libre te obliga a tener con una chica, y segundo, tener que ser violento y derrotar a una chica en el mat, digamos, en el campo de lucha libre, ¿no? Y esto que nos suena normal, o sea, que un varón respeta a la mujer, se convirtió en un caso complicado en Colorado, y los periódicos y la televisión lo cubrieron, y buena parte de la cobertura que recibieron fue una cobertura negativa. Este muchacho era presentado como alguien que le había faltado el respeto a la mujer al no pelear con ella, ¿no? Y después de que la mamá explicó, mira, mi hijo es cristiano, tiene valores cristianos, y considera que no está bien. Él no es el personaje que hace lucha libre. Él es un cristiano que hace lucha libre. Y en consecuencia, lo más importante para él no es ganar. Lo más importante para él es defender sus propios principios, ¿no? y defender sus valores. Entonces, eso debería ser comprensible para nuestra sociedad, debería ser absolutamente comprensible. Pero cuando uno ve cómo el periódico principal de Denver, el Denver Post, y cómo los canales de televisión trataron esa decisión del muchacho como un retrógrado, ¿no? Y como una familia retrógrada, nos hace tomar en conciencia de que muchos de los valores que nosotros defendemos como católicos, muchas de las ideas que tenemos sobre qué cosa es la persona humana, qué la hace feliz, ¿no? Son ideas que chocan con lo que piensa la mayoría de nuestra sociedad hoy en día. Y son ideas contrarias a lo que piensa la sociedad hoy en día. ¿Y por qué? Porque cada vez más nuestras opciones, nuestra vida cristiana, que parecía normal en el pasado y que era aceptable en el pasado, cada vez es menos normal y menos aceptable.
Es decir, el entorno social en el que vivimos cada vez es más hostil y contrario para la fe de nuestros hijos y la fe de nuestros jóvenes. Es una cifra terrible, pero real, el hecho de saber que el 80% de los jóvenes católicos pierden su fe en college. Y hoy en día, la religión más numerosa en los Estados Unidos, con más miembros, sigue siendo los católicos. Somos aproximadamente el 24%, un cuarto de la población norteamericana, somos alrededor del 24%. Bueno, el segundo grupo, entre comillas, religioso más grande, no son los bautistas. Los bautistas del sur eran el segundo grupo religioso más grande. Ahora el segundo grupo es el de los ex católicos. El segundo grupo más grande en las denominaciones son los que han dejado la fe católica. Imagínense si todos esos fueran católicos hoy y han dejado la fe católica, el 80% de ellos dejaron la fe católica en college. Es decir, cuando estaban en el colegio, todavía en un colegio como este, mantenían la fe. Los ayudaba el hecho de vivir con la familia, los ayudaban las tradiciones, los ayudaban que la escuela católica tenga una práctica habitual, ¿no? Los lleve a misa, les enseñe la fe a través de la catequesis, pero ninguno de esos valores son suficientes para cuando ellos se encuentran con la presión de college, con la presión de la universidad. En la universidad, la presión para vivir distinto, para vivir en contra de las normas cristianas y para pensar distinto son enormes. Y la principal de ellas son las tentaciones. Ahora puedes tener sexo libre, ahora puedes tomar alcohol, ahora puedes consumir drogas y obviamente esa presión, cuando el joven que llegaba, católico de familia, católico de cultura, católico de high school de repente, se encuentra sin el entorno, se encuentra con esta tentación, se encuentra con esa enorme presión, entonces termina cambiando de vida. Y con el cambio de vida viene el cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Tiene que encontrar una excusa para la forma de vida que ha elegido. Y se necesita demasiada honestidad para decir, yo fallé, caí y estoy viviendo en contra de mis principios. Normalmente lo que termino diciendo es, ¿sabes qué? He cambiado de principios. Antes creía en la virtud, antes creía en la pureza del amor, antes creía en la familia, antes creía en el matrimonio como la unión permanente entre un hombre y una mujer. Ahora ya no creo en eso. Ahora creo en cualquier cosa que justifique mi forma de vida. Entonces, es importante que nosotros entendamos que muchas veces la mayoría de nuestra gente sigue pensando y sigue creyendo en los valores fundamentales. Pero nosotros tenemos un sistema donde las élites culturales, donde los medios de comunicación, donde los grandes políticos están constantemente empujando ideas que hacen que un católico piense que está loco o que forma parte de la minoría absoluta o que sus ideas son demasiado extremas. Y por eso muchas personas que siguen teniendo algunos sentimientos católicos se convierten en los católicos con pero. Yo soy católico, pero creo en Yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con confesarme con un sacerdote. Yo soy católico, pero creo en el control
inicial de la natalidad. Yo soy católico, pero creo en el aborto. ¿Cuántos católicos con pero tenemos? Y parte del problema es que justamente nosotros no hemos estado viviendo la vida familiar como necesitamos vivirla ahora frente a esta ola de secularismo que la tenemos encima, de esta nueva forma de pensar, de estos nuevos antivalores donde creemos que por pura ideología de género creemos que está bien que una chica pelee una batalla de lucha libre con un varón que lo vence en peso, en fuerza, en velocidad y en todo. O peor, lo que está sucediendo en el estado de Connecticut, por ejemplo, ustedes probablemente hayan leído que los 3 campeones de mujeres de track and field, ¿no?, que van a tener opción para lograr becas para estudiar gratuitamente en la universidad, 2, el número 1 y el número 2 son transexuales, o sea, son varones que se dicen mujeres, que han entrado a un proceso, digamos, hormonal de volverse mujeres, entre comillas, y obviamente tienen más fuerza y más velocidad que las mujeres. Entonces, hoy en día, no los católicos, las feministas están diciendo, oye, un momento, resulta que a la universidad gratuitamente van a ir los 3 hombres que ganaron en la división masculina y otros 3 hombres que se dicen mujeres en la división femenina. ¿Dónde quedan las mujeres? ¿Dónde quedan las auténticas mujeres? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Quién los defiende? Entonces, llegamos a una cultura donde todo suena bien, sí, que cada uno se defina con lo que quiere ser, lo dejamos ser, en donde justamente porque creemos que evitamos injusticias, las estamos cometiendo. Estamos cometiendo injusticias nuevas y que terminan afectando, por ejemplo, a las mujeres. Entonces, nosotros tenemos que volver al plan original que Dios tenía para la familia. Volvamos un poco a ese origen y recordemos. Cuando nosotros leímos el Génesis y vemos el plan de Dios, es curioso que Dios haya creado a un hombre y a una mujer, y que haya buscado esta complementariedad entre 2 seres que son diferentes. Y, ojo, esa complementariedad Dios no ha querido que sea una complementariedad estéril, que se quede ahí, autorreferencial, el hombre con la mujer con el hombre, sino que Dios dice, antes del pecado, crezcan y multiplíquense. Es decir, el fruto de esa complementariedad, de ese amor, eso que llevó a Adán, al primer hombre, a decir, este es carne de mi carne y sangre de mi sangre, este es alguien que es como yo, esto es lo que yo anhelaba, este es el complemento que yo anhelaba. Encuentro en ella la felicidad que no encontraba con ninguna de las otras cosas creadas, ¿no? Esa complementariedad es una complementariedad para la fecundidad, para que la humanidad se extienda. Y no solamente para que se extienda, sino para que forme una unidad. Recuerden ustedes que el mismo Dios dice, la mujer abandonará a los suyos, abandonará a sus padres para seguir al marido, y el marido abandonará a los suyos para seguir a la mujer. Es decir, a ese esfera, a ese círculo natural al que pertenecemos mientras somos niños, va a cambiar cuando me toque a mí, cuando les toque a ustedes vivir la vocación matrimonial y formar una nueva célula donde ustedes, el hombre y la mujer, van a ser la cabeza y los niños van a ser aquellos que están siendo formados. ¿Para qué? Para que ellos también vivan en su momento esa vocación y aprendan a hacer familia en la única escuela donde se aprende a hacer familia, que es la misma familia.
Entonces, la familia hoy en día, para nosotros los católicos, es el único lugar donde podemos realmente confiar que los valores sean insertados en nuestros hijos, porque estamos, como decía, en un mundo hostil, en un mundo que ya no nos favorece en la educación de los hijos. Les pongo un ejemplo. Mi familia, mi papá era no creyente, murió después como un santo viviendo la fe, pero su conversión fue muy tardía. Mi papá era no creyente, mi mamá era una católica no practicante. Cuando nos mudamos de Argentina al Perú, llegamos al Perú, y éramos una familia de las pocas en esa época que no practicaba la fe. Todo el mundo era católico, iba a misa, ¿no? Y yo recuerdo, cuando yo era pequeño, que a pesar de no ser practicantes y de no celebrar la Semana Santa, por ejemplo, no celebrar Jueves Santo, Viernes Santo, recuerdo algo sorprendente, que cuando yo era pequeño, el día de Viernes Santo, o el día de la muerte de Jesús, no había televisión ni radio, no se transmitía la televisión ni la radio, y no había entretenimiento, los cines no funcionaban, no podía ir al cine, no podía ir a los parques de diversiones porque estaban cerrados el Viernes Santo. Entonces, yo era un chiquito a quienes papá y mamá no llevaban a misa, no llevaban a celebrar la fe, pero sin embargo, la manera como se comportaba la sociedad me dejaba impresionado. Yo sabía que el Viernes Santo pasaba algo muy importante, algo conmovedor. Tenía 6 años. ¿Por qué? Porque lo veía, salía a la calle, no había televisión en mi casa, no había radio, la calle estaba vacía, la gente solamente iba a los oficios de misa. Y hoy en día, la Semana Santa es una semana un poco más larga para las vacaciones. Hoy día uno se para en la misma avenida donde yo me paraba en Lima cuando era pequeño y no nota ninguna diferencia. Si es que más ve más actividad porque la gente está aprovechando el feriado largo y está disfrutando, haciendo de todo. Hay paquetes especiales de las compañías turísticas para Semana Santa. Es decir, la sociedad ha ido moviéndose al opuesto. Antes había un consenso donde, por ejemplo, mi padre, siendo no creyente, pensaba que de todas maneras mis hermanas tenían que escoger sus amistades, ser cuidadosas, ser unas señoritas, tener valores, esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Un papá ateo. Hoy en día nosotros no tenemos ese consenso. Una tía mía en Barcelona, en España, mucho más joven, es la primera en darle anticonceptivos a sus hijas cuando tenían 14 años, y ella creía que esa era su manera de ser una mamá responsable, de prepararlas para el libertinaje sexual. Entonces, para una familia, la sociedad ya no es una ayuda. En la encíclica Centésimos Santos, el Papa San Juan Pablo II decía: la familia cristiana tiene el derecho a un medio ambiente que le permita vivir sanamente. Tiene derecho a ir a un parque y ver que en ese parque no hayan drogadictos o personas que están haciendo el daño, que sea realmente un lugar donde papá puede estar con sus hijos. Tiene derecho a encender la televisión y que lo que ve en la televisión sea algo válido, sea moral. ¿Qué libertad nosotros tenemos de verdad de prender la televisión y decir: yo puedo prender la televisión y el 99% de las probabilidades es que mis hijos vean algo bueno que los va a edificar y los va a llenar de valores? Es exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Entonces, ¿eso qué cosa significa? Significa que nuestras familias, hermanos, están relativamente solas. Que lo que no aprendan en la familia no lo van a aprender en ningún otro lado. Y esto se lo digo sin ninguna vergüenza, en
incluso en el auditorio de un colegio católico. ¿Por qué? Porque los colegios católicos son ciertamente una ayuda, pero los colegios católicos no reemplazan a los padres, no reemplazan a los padres. Unos papás ya mayores que tienen 3 hijos adultos, que ya tienen hijos a su vez, o sea que ellos ya son abuelos, se lamentaban conmigo diciéndome, oye, ¿sabes qué? Yo en la escuela, con la escuela católica en la que puse a mis hijos me he sentido estafado. Mis hijos no son practicantes, mis hijos no viven la fe, y eso es lo que hemos tratado nosotros de transmitirles. Y yo los puse en una escuela católica y resulta que esa escuela católica fracasó en introducirle a ellos los valores cristianos. Y es que en la escuela ellos reciben material importante y conocimientos importantes de segunda mano. Si no lo reciben en el hogar, no lo van a recibir en ningún lado. Entonces, ahora hablaba con unos papás en Denver, unos papás muy preocupados que, miren, nosotros tenemos un excelente obispo en Denver, como tienen ustedes aquí en El Paso, el obispo Saiz. Nosotros tenemos un excelente arzobispo y es ya de una racha de excelentes arzobispos en Denver que han reformado mucho las escuelas católicas y tenemos escuelas católicas que han mejorado mucho. Sin embargo, estos papás están preocupados de cómo la escuela juega con ellos, ¿no? Se interrelaciona con ellos, trabaja con ellos para asegurarse de la formación católica de los hijos. ¿Por qué? Porque estos papás tienen a sus hijos en una escuela católica y dicen, mira, hay muchas personas que ponen a sus hijos en las escuelas católicas simplemente porque creen que la disciplina va a ser mejor, que le van a enseñar valores, entre comillas, pero ellos no viven ningún valor en el hogar. Entonces, mi hija interactúa con otras chiquitas que no van a misa. Y cuando le preguntan, oye, ¿tú vas a misa los domingos? No, mis papás no van a misa solamente cuando hay un funeral o en Pascua de Resurrección o en Navidad, ¿no? Entonces, muchas veces en los colegios católicos tenemos personas que han puesto a sus hijos allí porque tienen una idea general de que, bueno, es mejor que el colegio público, pero no porque realmente crean que están de acuerdo con todos los valores que ahí se enseñan. Muchos colegios católicos tienen problemas cuando hacen valer sus valores católicos y después salen en los periódicos porque este colegio se opuso al aborto, como si fuera un horror que un colegio católico se opusiera al aborto y defendiera la causa de la vida o el matrimonio entre un hombre y una mujer. Como si los colegios católicos estuvieran mal que enseñaran esas cosas. Yo recuerdo una vez me pidieron que le diera una charla a unos muchachitos de una escuela católica de esta naturaleza. Yo les hablo a ellos y les explico por qué los católicos creemos que nuestra religión es la verdadera, ¿no? Y a ellos en la escuela católica le habían enseñado que todas las religiones son iguales. O sea, si Jesucristo vino a fundar un montón de religiones, ¿para qué vino? ¿Por qué dijo, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia? Una iglesia, no hablo en plural. ¿Por qué la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna para salvar al mundo si da lo mismo si eres budista? O sea, es una cuestión de lógica. Pero, o sea, los mismos muchachos me decían, wow, nosotros no podemos repetir eso porque ofendemos a los no católicos. Bueno, le digo, pero por lo menos estás en una escuela católica. No, es que en la escuela católica también tenemos otros que no son católicos y que se ofenderían si decimos la verdad sobre el catolicismo. Entonces, tenemos que entender esa realidad, hermano. En muchos lugares las escuelas católicas son una ayuda, pero son una ayuda muy menor. La familia es el único lugar donde vamos a garantizar que nuestros hijos, sean capaces de vivir los valores cristianos. Y que cuando vayan a ese lugar donde se pierde la fe del 80% de los católicos, que es colegio, esos hijos sean capaces de sentirse absolutamente seguros de su fe. Y esto
se logra solamente si es que nosotros criamos a nuestros hijos en una auténtica libertad, ¿no? Muchas veces la tentación de los padres es decir, mira, ahora que eres niño, pues vas a hacer lo que yo te digo, y los niños se quejarán, etcétera, pero hacen lo que los papás le dicen, ¿no? Incluso mientras siguen viviendo en la casa, se mantienen con los principios que el papá les dice. Pero los niños, los hijos, no solamente tienen que recibir principios mentales, tienen que recibir la conciencia de que su fe es algo que les llena la vida entera, que efectivamente Jesús es la fuente de nuestra alegría, que efectivamente la iglesia es el sacramento de salvación donde vamos a alimentarnos. Entonces, a ese muchacho que no le falta nada, que ha recibido las respuestas que los padres le dan sobre preguntas difíciles, donde no le dicen, oye, esto es verdad porque yo te lo digo porque soy tu papá, o esto es verdad porque yo te lo digo porque soy tu mamá, sino donde encuentran de verdad que los papás ellos mismos se informan sobre la fe, ¿no? Y donde aprenden desde niños a vivir, y desde jóvenes, a vivir según el ciclo litúrgico de la iglesia. Los niños saben cuando nos estamos acercando a la cuaresma, cuando compartimos sacrificios comunes en la cuaresma, cuando celebramos la Pascua. ¿Por qué la celebramos? Porque celebramos a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Es decir, ¿por qué compartimos estos distintos momentos católicos que nos hacen, que nos llenan la vida? Entonces, ese muchacho, cuando esté expuesto a las tentaciones, es un muchacho que va a ser capaz de decir, mira, esto puede ser atractivo como cualquier tentación, la es para cualquier persona, pero yo no necesito negar mi identidad. Es decir, su identidad va a ser una identidad tan sólida que esa identidad le va a permitir mantenerse firme ante la tentación en sus principios de una manera natural, no de una manera agresiva, no de una manera conflictiva, de una manera natural. Y se va a convertir ese muchacho, esa muchacha, en un imán, en un magneto que va a atraer a otros jóvenes a él por esa seguridad que vive. Hermanos, en el mundo está pasando algo muy extraño. Europa Occidental y Japón son las primeras culturas en la historia de la humanidad que están muriendo sin una enfermedad y sin hambruna. Porque digamos, cuando hay grupos humanos grandes, sociales, que han desaparecido en la historia por esto, por una enfermedad, una peste o por una hambruna. Pero resulta que estas poblaciones están disminuyendo y están desapareciendo en la prosperidad y en la salud por primera vez en la historia. ¿Por qué? Porque no tienen hijos. Y eso es lo que está pasando. Y miren ustedes, esa cifra aterradora. En el 2050, la mayoría de japoneses va a ser anciana en tal porcentaje que van a ser incapaces de reproducirse. Y es decir, a partir de 2050 va a comenzar la cuenta regresiva para la desaparición de los japoneses del planeta. Y lo mismo pasa con varios países, por ejemplo, del norte europeo o de Holanda, Bélgica. Está comenzando a pasar en los países del sur de Europa de tradición católica. Y para que tengan una idea cómo la familia es la única respuesta y la única esperanza para eso, en España el 30% de católicos que va a misa, ojo, no el 30% de la población, sino el 30% de los católicos que se declaran católicos, ese 30% que va a misa los domingos, a misa dominical, ese 30% es responsable por el 40% de la natalidad de toda España. ¿Eso qué significa? Que solo los católicos están teniendo hijos. Entonces, solo la familia católica es la respuesta, no solamente para la subsistencia de la iglesia, sino para la subsistencia del mundo. Concluyo con esto. El Papa Benedicto XVI decía que los católicos no tenemos que tener miedo de volvernos minorías.
de que exista tal oposición que en aquellos lugares donde los católicos éramos una mayoría, como en México, terminemos siendo una minoría. Siempre y cuando seamos una minoría creativa, una minoría valiente. Miren, hermanos, ¿cuántas son las personas que tienen atracción a personas del mismo sexo? Son una minoría. Y miren lo que han logrado a fuerza de presión en el mundo. Entonces, los católicos no tenemos que tener miedo de ser una minoría si somos católicos convertidos. Para bien o para mal, la historia juzgará el católico sociológico, que era católico porque su abuelita tenía un cuadro de la Virgen de Guadalupe, porque bueno, lo llevaban a una que otra fiesta, porque tenían agua bendita en la casa. Eso está en extinción. Los únicos católicos que vamos a quedar somos los católicos orgánicos, los que vivimos, pensamos, respiramos, nos movemos culturalmente como católicos. Y eventos como este, que nos juntan a los católicos, nos vigoriza, nos revigoriza en la fuerza, en la convicción, en la energía, y nos permite que nuestras familias se conecten unas con otras. Esa va a ser la fuerza que va a sobrevivir a esta ola de secularismo que ya tenemos encima. Es un tsunami. Y ese tsunami no está allá lejos en el mar, está encima nuestro, está acá. Pero, como decía un cardenal italiano muy amigo del Papa Juan Pablo II, decía, mira, esto es como un fuego en la pradera, es decir, no lo para nadie, no hay nada que lo pare, no hay un río, no hay una montaña, un fuego en la pradera. Pero como todo fuego en la pradera, arde tan violentamente que se termina consumiendo a sí mismo, termina quemando el oxígeno que necesita para seguir quemando. Y por eso para y desaparece. Y es posible que en nuestra propia generación nosotros seamos testigos no solamente de la fuerza destructiva de ese fuego del secularismo, sino que seamos testigos también del renacimiento católico, que solamente va a ser posible si nosotros formamos familias auténticamente creyentes. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Mucho ánimo.